Padre, damos gracias por este día. Damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Damos gracias porque hoy es una nueva oportunidad de aprender mansedumbre, de aprender humildad, de caminar, Señor, no como creyentes, sino como discípulos tuyos. Unge mis labios, que no sea palabra de hombre, que sea palabra de tu Espíritu Santo, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Pedimos un cerco de ángeles alrededor de este lugar, Señor. Que tú seas el que se glorifique, el que pueda levantar hombres y mujeres, familias, hijos, con temor reverente. En el nombre de Jesús nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Estábamos hablando en el primer servicio que el Señor dice, vamos a ir a Mateo 11, Mateo 11, 28 en adelante, 28 y 29. Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y están cargados y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Entonces, el cristiano normalmente llega a la casa del Señor cuando está atribulado, destruido, cuando está sin familia, cuando está pasando pruebas, cuando hay problemas. Normalmente, muy difícil que alguien llegue sin ningún tipo de problema, sobre todo cuando somos primera generación que está leyendo la Biblia, porque antes, pues si hay unos papás o unos abuelos que están leyendo la Biblia y tus padres leyeron la Biblia, es más fácil que tú llegues. Pero cuando eres la primera generación que está leyendo la Biblia, normalmente vienes cuando estás atribulado, destruido. Yo llegué a Cristo cuando estaba divorciado de mi esposa. Como veo mucha gente nueva, ven Esther. Esta preciosidad se llama Esther. Entonces, mi esposa se casó conmigo cuando era una viejita de 17 años. Yo tenía 25 y teníamos todo. Teníamos la profesión mía, teníamos la casa, teníamos el carro. Claro, la casa donde la compré, al lado de casa de mi mamita. Sí, para estar seguros, porque yo era un nené también, a pesar de que teníamos la casa, que teníamos los carros, un despacho de contadores, 2 zapaterías. Eso es basura. Había religión, 3 curas en su familia, una monja, o sea, estábamos sobrados de todo. Lo único que no teníamos a Cristo, que es el único camino, la única verdad y la vida. ¿Qué sucedió 10 años después? Divorcio, destrucción, se desfondó, se derrumbó la casa, se derrumbó la familia, empezó una vida yo totalmente destrampada. Mucha gente dice, bueno pastor, pero cuando uno se emborracha, sí, pero yo no me emborrachaba. Bueno, cuando uno se droga, sí, pero yo no me drogaba. Entonces, ¿qué pasó? Estaba yo mal, estaba yo endemoniado. Estaba yo soberbio, estaba yo arrogante, estaba yo, vamos a decir, rebelde, haciendo lo que me daba la gana. Ahora voy a hacer lo que me daba la gana. Y empecé a los 32 años. A los 37 años estaba yo homeless, vagabundo, sin casa en los Estados Unidos. Acusado ahí de intento de asesinato. Falsamente, porque el diablo te engaña, te roba y después te mata. Entonces, en ese proceso me presentan el Evangelio, leo lo que dice Deuteronomio 28, que si escucho atentamente la voz de Dios, Dios iba a restaurar todas las cosas, Dios me iba a bendecir. Leo Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y finalmente, ¿verdad? Mi pastor, el doctor Molina, me dice, háblale a tu esposa y pídele perdón. Me pareció lo más tonto, ridículo
que yo había escuchado. Yo dije, tú te estás burlando de mí y este va a ser mi último día cristiano porque tú te estás burlando. Y me fui enojadísimo. Pero ahí yo tengo un verdadero encuentro con Dios y con el Espíritu Santo. Y el Señor me da convicción de que tengo que obedecer y restaurar, intentar restaurar mi matrimonio. 5 años divorciado, yo en Estados Unidos y ella acá. Y en una llamada telefónica, ¿qué hizo Dios? Restauró nuestra familia. Porque no hay nada imposible para Él. Ella viajó a los Estados Unidos, a falta de decir tengo religión, 3 sacerdotes en su familia y una monja. Para que nadie aquí me diga, no, pero yo tengo religión. Bueno, nosotros teníamos hasta los curas, no solo la religión, hasta los curas teníamos. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Que nadie nos habló de Cristo, nadie sacó la Biblia, nadie nos habló nada. Nosotros nos divorciamos y gracias a Dios nosotros nos restauramos. Un joven de 27 años, abogado, abrió la Biblia y me dijo, esto es lo que quiere el Señor para ustedes. Así es que regresamos a México y abrimos esta obra donde miles de matrimonios se han restaurado. Aquí, en la radio y por muchos lugares donde nosotros fuimos e hicimos campañas y predicamos el Evangelio. Y se siguen restaurando. Llegó alguien y me dice, pastor, usted no me conoce, pero mi familia se restauró por las prédicas que usted ha traído. No soy yo, es Cristo en mí. Porque si fuera por mí, yo sería de payaso y de borracho y de loco quizá en las calles. Pero Dios permitió esta restauración y estamos nosotros sirviendo a Cristo desde hace 23 años ya prácticamente. Y aquí en Mérida desde hace 22. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo era que ahora ella tenía que ver en mí un hombre conforme al corazón de Dios. No un prepotente, no un macho, un hombre. Un hombre es el que lleva peso en los hombros. Hombre viene de hombro, el que lleva peso, el que es responsable de su casa, de su vida, de su esposa y de sus hijos. Dios no le entrega a nadie una mujer hasta que ese joven o ese varón se convierta en hombre. Tú te puedes casar, tú puedes agarrar 10,000 mujeres y puedes hacer lo que quieras, pero esa mujer va a sufrir, porque tú eres solamente varón, estás haciendo lo que te da la gana, no tienes cuidado por ella, no la tratas, como dice la Biblia, como vaso frágil, no le das el lugar que Cristo le da a su novia, que es la iglesia. Entonces eso lo tuvimos que aprender y no fue fácil en un principio, porque es el hombre morir al yo, ella morir al yo y estar unidos en Cristo con la palabra. Teníamos una hija, cuando yo me fui de la casa y después hice que todos ellos se vayan, mi esposa y mi hija, y me quedé con la casa yo. Mi hija tenía 7, ahora tenía 12 cuando nos restauramos y obviamente no quería saber nada de su papá. Y finalmente ella no solamente perdonó, sino que se entregó al Señor y ahora está casada con un pastor, tiene 4 preciosas hijas, tiene una familia, no trabaja, nunca ha trabajado, está en su casa, se casó virgen, no tuvo que pasar ningún contratiempo de 10 novios y enamorados. Ella sabía lo que había vivido su mamá y no lo quiso repetir. Así que se casó con la persona correcta y están celebrando ahorita 13 años de casados. O sea, no, todo este proceso es para la gloria y la honra de Dios. Entonces, todo eso que nosotros recibimos por gracia, en lugar de yo llegar a Mérida y buscar una iglesita cómoda para congregarme y dar mi diezmito, me comprometí a abrir una obra para que muchos entendieran y conocieran lo que Dios había hecho conmigo. Y aquí están ustedes, 22 años después. Entonces, mucha gente no quiere comprometerse, no solamente a no ser pastor, no quiere comprometerse ni siquiera a servir en la casa de Dios. Y hoy vamos a hablar ese tema un poquitito y el por qué sucede eso. Pero quiero que mi esposa salude y para las señoras y los que están aquí. Bueno, yo no sabía que iba a subir, pero bueno, bendiciones. De verdad que servir al Señor durante tantos años como se escucha, honestamente yo no lo he sentido tan largo. Es la gracia de Dios. Es un privilegio servirle, somos unos escogidos y ustedes también lo son. A lo mejor no se han dado cuenta, pero
todos somos escogidos desde que estemos aquí en su casa para honrarle, para adorarle, para servirle. Y el servir al Señor no es una carga, es un placer. Y ver vidas transformadas a lo largo de tantos años y ver lo que Dios hace, eso es lo que nos pide la palabra de Dios, que glorifiquemos su nombre y que por donde quiera que vayamos mostremos su grandeza. Eso es lo que Dios nos manda hacer. Entonces el poder ver que las familias se restauran, el poder ver que los hijos ya hablan a sus padres, ya tienen una sonrisa por ambos lados, ya se sirven, ya se honran, ya ponen una mesa para comer, pueden orar juntos, pueden venir juntos, pueden crecer los hijos y las mamás pueden estar tranquilas en sus casas, no sabiendo dónde estará mi hijo, qué estará haciendo, con quién estará. Esa paz que Dios te da, como en el caso mío como mamá, eso es lo que queremos dejarles también como legado, porque dependiendo del testimonio que nosotros le demos a nuestros hijos van a caminar cerca de Dios o lejos de Dios. Entonces el hecho de nosotros animarlos y orar por ustedes para que sean un testimonio, que de verdad que solo Cristo lo puede hacer en nosotros, les va a dar paz y verán a sus hijos crecer en santidad delante del Señor, y su descendencia la puedan poder ver crecer en paz, como Dios nos ha regalado a mi esposo y a mí, poder ver a nuestras 4 nietas que mueren por ir a la iglesia, que sirven en la iglesia. Por ejemplo, vemos a Valeria los domingos sirviendo en la cocina, se pone un delantal y empieza a repartir la comida, a levantar las mesas. A Sofía está trabajando en lo que es el audio. Nicole está sirviendo en la alabanza, toca el piano para el Señor. Y pues la Juliana ahí viene. No sabemos cuál es el don que Dios le ha dado, pero yo creo que son muchos porque quiere todos. Y eso no solo es para nosotros, es para ustedes también, porque Dios no los llama a una iglesia con una visión tan clara como para que se queden sentados ahí y no hagan nada, sino que es para que lo que Dios les dé lo multipliquen para gloria de Él. Y es un regalo poder nosotros volver a estar aquí en la iglesia, verles gozosos, y a los que no les conocíamos, pues yo los conocía a las mujeres algunas por el grupo, pero no conocía las caras. Y es una bendición poder ya estar aquí con ustedes. Y ¿qué les puedo decir? Es Dios dándonos este regalo para estar juntos. Amén. Dios les bendiga. Una de las cosas que le preguntan muchas señoras a ellas, porque hicimos un libro que se llama Se hizo la luz, y cuando le empiezan a leer me empiezan a odiar a mí, hasta que no lo terminan. Como van a la mitad, llegan a la iglesia y nada más me ven. Me dicen, mira el desgraciado ese, está cantando, porque no han terminado de leer el libro, ¿no? Entonces no saben cómo está todo, ¿no? Y me ven así, hacen así como. Pero cuando terminan de leer el libro, se le acercan a mi esposa y le dicen, ¿cómo usted pudo perdonar todo lo que pasó? Muy interesante, ¿verdad? Porque acuérdate que ella, su casa, su hija, sus coches, sus estos, y la voto, y ahí meto a vivir una amante, y no era solamente una amante, una mujer de la calle. Entonces, ¿cómo se puede perdonar eso en Cristo después de 5 años? Yo creo que Dios fue preparando mi corazón desde antes de nosotros convertirnos. Dios utilizó la palabra de Dios que mi esposo le escribía a su mamá, y que mi suegra no quería leer esas cartas. Entonces me decía, léemelas. Y cuando yo me topaba con un versículo bíblico, porque él ya se había convertido, me decía, bríncatelo. Y yo me lo brincaba y seguía leyendo la carta. Y venía otro versículo bíblico y me decía, bríncatelo. Y yo, pero es que la carta está llena de versículos bíblicos. Me dice, pues yo voy a tirar esas cartas. Le digo, no las tire, démelas. Porque de verdad que yo atesoraba todo lo que viniera de él, ¿no? Y yo empecé a leer esas cartas, y dice la palabra de Dios que es agua que te limpia. Y yo creo que el Señor fue limpiando mi corazón, porque no le encuentro otro significado. Y cuando Él me habla, una de las cosas que Dios pone en mi corazón es cómo yo no voy a perdonar a mi esposo si Cristo ya me perdonó a mí. Entonces, el que uno se considere pecador y el que uno se considere capaz de cometer cualquier
pecado, cualquier delito, como cualquier otra persona, te da el regalo de recibir el perdón de Dios y poder dar el perdón de Dios, porque cualquiera tiene la misma capacidad de ser malvado. Entonces, si Cristo ya me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar a mi esposo? A él le tocó ser en esa parte el malo de la película, pero yo también había cometido un montón de errores y yo me tenía que arrepentir también. Quiere decir que yo también necesitaba un Salvador. Si María, que no había cometido ningún pecado, dice que ya tenía un Salvador, la madre de Jesús, imagínate que yo dijera que yo no tengo ningún pecado. Entonces era algo, tú sabes que yo no puedo decir no necesito a Dios y yo no voy a perdonar a este hombre. Ahora bien, fue bien difícil transmitírselo a mi hija, porque de verdad que una niña sale lastimada, ella también siente que su papá la abandonó, no solo a mamá abandonó, la abandonó a ella, a su única hija. Entonces ahora mi hija no podría ver en mí odio hacia su papá. ¿Cómo le voy a enseñar que Dios es bueno si está viendo odio en mí? Entonces yo tenía, de verdad que fue Dios, fue la gracia de Dios sobre mi vida. Y nunca, desde hace 20 y tantos años, yo más nunca le he vuelto a mencionar a él nada del pasado. Y hay gente que ha querido traer ese pasado a cuenta. Y le digo, eso solo lo hace el acusador. Y se llama Satanás. Y yo no juego en ese equipo. Yo estoy del lado de Dios. Y si Dios tiró mis pecados al fondo del mar, ni tú ni nadie me los va a traer a cuenta. Porque entonces Dios te va a sacar a la luz los tuyos. Y no te va a gustar. Entonces, uno tiene que estar firme en que uno es pecador, necesita de un Salvador y uno poder perdonar como Cristo lo perdonó. Amén. Otra cosa importante en ella, esto no estaba ni previsto porque yo no lo había pensado, pero yo quiero moverme en el Espíritu. La importancia no solamente de perdonar, de olvidar y de no traer a cuenta. Yo he escuchado en un montón de matrimonios, adultos, jóvenes, ancianos, dice, yo lo perdoné, pero no olvido. Si tú no olvidas, no perdonaste. Yo quiero que ella explique un poquitito qué es perdonar, qué es olvidar y sobre todo que hace 22 años que estamos ella y yo juntos, vamos a cumplir 23 años juntos. Por lo mismo que dice la palabra, que dice que el Señor tira nuestros pecados al fondo del mar y que nos blanquea como la nieve, ¿verdad? Yo no puedo pensar en traer el pasado a cuenta para yo seguir en el pasado, sí, sino que el Señor dice que vayamos hacia adelante, hacia el llamado del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, si yo quiero ir para adelante y no suelto mi pasado, no puedo avanzar y Dios no puede hacer nada en mi vida. Yo no soy quien para traerle a Él algo que Él cometió como pecado, es Él y Dios quien se tienen que poner a cuenta. Y mucha gente me pregunta, pero tú no le dices o no tienes temor de que Él te vuelva a engañar y que te vuelva a ser infiel y que todo lo que el mundo te dice y los que en Cristo no están bien convertidos también te dicen, porque dentro de la iglesia te dicen más porque es con los que convives, ¿no? Y de verdad que yo le digo, mira, yo oro que él primero se muera antes que fallarle a Dios. Que Dios sea lo máximo para él, que ni por aquí se le cruce fallarle. Yo confío en Dios, yo no confío en el hombre. Lo dice la palabra. Y él no confía en mí, confía en Dios en mí. Entonces, ¿para qué yo traigo el pasado a cuenta? ¿Para qué yo traigo el pasado a que siga viviendo dentro de nosotros y no podamos avanzar? Eso no es de Dios, Dios no hace eso. Yo solo quiero hacer lo que Dios quiera que se haga, no lo que no quiera que se haga. Lo que a Él le agrade, eso es lo que yo quiero hacer. Pero como yo no puedo, mejor le digo, Señor, hay gente dentro de la misma iglesia, me dice, pero ¿te fijaste cómo miró a fulanita? Y le digo, qué tremendo que tú te fijaste, porque a mí ni me importa. Tú estás más pendiente de mi esposo que yo. De verdad, a mí no me interesa, porque y si mi marido lo que estaba viendo era otro lugar y yo no voy a entablar un pleito con él o estar por los chismes de otra persona. No me interesa. Yo no voy a caer en ese juego del enemigo. Yo quiero, como Dios lo mira a él, yo lo quiero mirar a él. Y así te mira Dios, con ojos de misericordia. Esos ojos son los que yo quiero. Entonces, ¿para qué yo voy a estar viviendo en el pasado, dándole gusto al diablo? Yo no quiero, no me da la gana. Amén.
Dice que estaba Jesús en el templo y llegó un grupo de fariseos, sacerdote, varios de ellos, y trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y dijeron, la ley dice por Moisés esto, que esa mujer tiene que ser apedreada porque fue descubierta en pleno pecado. Y Jesús los miró y dijo, sí, eso dice la ley, pero vamos a hacer una cosa, que tire la piedra el que esté limpio. ¿Y quién tiró la piedra? ¿Y qué hicieron? Se fueron todos, se retiraron. ¿Y quién quedó? La muchacha. Y le dijo, tú vete y no peques más. Entonces acá no somos perfectos, no caminamos sobre las aguas, pero una cosa estamos haciendo, buscando a Dios en serio. Con todos los tropiezos, con todas las situaciones, con todo lo que pueda pasar. Es más, ahorita el adulterio no tiene que ser ni físico, puede ser mental. Y entonces tú has pecado. Ya Dios lo perfeccionó. En la ley dijo, el que pecare, el que adulterare. En Cristo, el que pensare. Entonces, por eso ahora necesitamos tomar a Dios en serio. El que me diga aquí que no pecó hoy, hay que botarlo de la iglesia. O es un mentiroso. Es un mentiroso. Por muy cara de mustia que tengas. Puede ser tremendamente cata tú. O el tipo que tiene cara de no sé qué. Y es tremendo también. Entonces no tiene ni que pasar a un hecho. Puede pasar hasta por tu mente. Pero para eso está el Señor. Amén. Gracias, Esther. Allá mismo en Mateo 11:28 dice... Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo, dice Jesús, los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y, ¿qué dice? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, entonces hallarán descanso para sus almas, que significa para su mente, donde están tus emociones, donde están tus sentimientos, donde están tus pensamientos, donde está el campo de guerra. Yo te desafío que busques en la Biblia otra palabra que diga Jesús, aprendan de mí esto otro. Prácticamente su única enseñanza clara de aprender de él, algo súper serio, era mansedumbre y humildad. Entonces vamos a entrar en este detalle. ¿Quiénes son los que van a venir a Cristo? Los que están cansados. ¿De qué? De pecado. De su vida. Esos son los únicos que van a venir. ¿Por qué van a venir? Porque quieren hallar descanso. Pero ¿cómo voy a hallar descanso si yo no hago la segunda parte, que es aprender mansedumbre y humildad? ¿Qué significa mansedumbre? Puedes apuntarlo. Mansedumbre significa permanecer en paz, en control, aún en la adversidad. Con el que te colma la paciencia. Eso es mansedumbre. Pueden estar pasando como Moisés, pueden estar pasando situaciones terribles y Moisés nunca perdió su mansedumbre. Y el día que la perdió y aporreó la piedra, le dijeron, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Mansedumbre es similar a la benignidad. Benignidad, bondad, mansedumbre, longanimidad, significa no perder el control en las situaciones más adversas que te estén golpeando. Permanecer todavía en paz. ¿Alguien puede hacer eso? No, pero Dios en ti sí. Porque si una cosa tiene el ser humano, que inmediatamente pierde, se dice los estribos, pierde la paciencia, pierde el control de la situación. Sabemos que necesitamos descanso, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que necesitamos descanso? ¿Dónde es el ataque principal
los dardazos del enemigo aquí, en tu mente. Y empieza, tú no puedes, tú no vas a hacer, tú eres un hipócrita, tú has hecho, tú no has hecho, tú has deshecho. No. Saca eso de tu mente, ponlo bajo tus pies en el nombre de Jesús y camina en Cristo. Amén. Camina en Cristo. Quiero leerte algunos versículos en el Salmo. Vamos a empezar con el Salmo 51, 17. Que nos puedan dar una idea. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dios quiere ver en nosotros un corazón que le diga, Señor, yo ya no puedo más. Haz la obra en mí. Amén. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, tú, Señor, no desprecias. Esta mañana nosotros debemos de pedirle, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito, ya vine a ti, ya soy un creyente, ya me llamo un cristiano nacido de nuevo, pero quiero algo, ser discípulo. Quiero aprender mansedumbre y quiero aprender humildad. La diferencia entre un creyente y un discípulo es que el creyente viene a Cristo, pero ahí se estaciona. Espera que Dios lo sane, que Dios le provea, que Dios lo bendiga, y empiezan a pedir y prosperidad, y pues que no tiene nada que ver con el propósito de Dios, que es llevarte a la vida eterna, ¿no? Y se olvidan de la mansedumbre, se olvidan de la humildad. Y Dios rechaza al soberbio. Entonces vamos a entender hoy que vamos a venir a Cristo y vamos a ser cristianos. Soy un cristiano nacido de nuevo, ya nací del agua, ya nací del Espíritu, pero ahora quiero aprender mansedumbre y humildad para ser un verdadero discípulo. Amén. En Primera de Pedro 5, Primera de Pedro 5, del 5 al 7, dice la Biblia, igualmente jóvenes, sujétense a los ancianos y todos estén sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. ¿Por qué? Porque Dios rechaza, resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces vemos cómo todo empieza revestidos de humildad, revestidos de mansedumbre, tener un corazón quebrantado, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces mucha gente llega a la iglesia porque tiene una necesidad. Está bien, yo llegué por una necesidad, pero no llegan a entender que cuando Dios resuelva esa necesidad, Dios los quiere usar también en la obra para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, para que lo que recibieron por gracia, ustedes lo puedan dar por gracia, y ahí la gente, ¡pum!, se pierde, se cambian de iglesia, se van. 3 lugares da Dios al hombre para que se mantenga seguro, como en un vientre. 1, el vientre de mamá, donde nace, y sin embargo hay abortos. ¿Por qué? Número 2, tu familia. Y número 3, tu iglesia. Dios te pone en una iglesia donde tú vas a estar cuidado, alimentado, bendecido en un cuerpo. Entonces, si nosotros no entendemos el propósito de Dios, de dónde Dios te pone y para qué te pone, acabas yéndote. Y cuando acabas yéndote, acabas perdiéndote como un árbol que es desarraigado de la tierra y tú lo quieres plantar en otro lugar y no da lo mismo, no florece. Porque donde lo había puesto Dios estaba nutriéndose. En una tierra buena, ¿no? No estoy hablando si llegaste a un lugar de relajo, pero si llegaste a un lugar serio donde tú estás creciendo y tú estás madurando, o si naciste en una familia
no estés renegando ya de eso. Dile a Dios, Señor, yo de verdad quiero que tú hagas una obra en mí, ¿verdad? En el primer servicio hablé toda una tanda de humildad y mansedumbre y ahorita quiero complementarlo dándote los versículos que pueden apoyar todo lo que estamos hablando. Libro de Santiago. Santiago 4, 6. Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Santiago 4, 6. Dios da mayor gracia y por eso dice, Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia ¿a quién? A los humildes. Amén. La Biblia Plenitud en el versículo 7 tiene este subtítulo: la humildad cura la mundanalidad. La Biblia Plenitud en el versículo 7 tiene este subtítulo: la humildad cura, nos quita, nos sana de ser mundanos. Si no somos humildes, si no aprendemos del Señor, si no nos enseña Cristo, nunca en verdad podemos dejar el mundo. El mundo es súper atractivo. Te ofrece fama, te ofrece dinero, te ofrece aplausos, pero después cuando te cobra pide tu vida para que te suicides. Pide tu familia, pide la cabeza de tus hijos, pide tu divorcio, pide tú que estés turbado. Dice el 7, sométanse los humildes, ¿verdad? Pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Sométanse a Dios, humíllense ante Dios y resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien sus manos. Y vosotros, los de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los cristianos tibios. Hoy sí, mañana tal vez, pasado quién sabe, esto me pareció, esto no me pareció. Las prédicas no son para que te parezcan, son para que escuches y tomes lo que es de Dios, que debe ser todo porque estamos leyéndolo, y le pidas al Señor que haga una obra en tu vida. Tú no eres el juez de la palabra para ver qué te gusta de los versículos o qué no te gusta. Si te están leyendo la palabra, pídele a Dios que pueda anidarse esa palabra en tu corazón. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. En Mateo 23:12, súper importante, Mateo 23:12, dice, porque el que se enaltece será humillado. Mateo 23:12. Pero el que se humilla será enaltecido. Amén. Mateo 20:28. Desde el 27. O desde el 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, vuestro servidor. El que quiera ser el número uno, que sea el último. Amén. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro siervo. ¿Por qué? Dice, porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, era Cristo, ¿verdad? Sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. El Señor vino para servir y para dar
su vida. Por eso nuestro cristianismo tiene que ser semejante a Cristo. Manso, humilde, tierno, obediente, un fruto del Espíritu abundante en nosotros, ¿verdad? En el libro de Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, desde el 1 podemos leer. Aquí vuelvo a decir, en la Biblia Plenitud, el encabezado de este capítulo 2 dice, la unidad del cuerpo viene a través de la humildad. El cuerpo de la iglesia no puede estar unido si no es humilde. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes estar, sintiendo una misma cosa. 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y ahí está el secreto. Tú no puedes mirar a la gente hacia abajo, tú no puedes mirar a la gente pensando que tú eres mejor o que tú eres peor. No, todos somos iguales delante de Dios. Pero si quieres ser diferente, humíllate y deja que la gente piense lo que quiere de ti, ni te defiendas. A ti el que te defiende es Cristo, no tienes que defenderte tú. El versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros esta mañana tenemos que decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero aprender mansedumbre. Yo quiero aprender humildad. Yo no quiero estar caminando en mi propia fuerza, en mi propio criterio. Amén. En Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos. Es Jesús en su primera predicación, en el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Increíble. Increíble. ¿Y cuál es la tierra? Pues la tierra prometida. ¿Y para ti cuál es? La nueva Jerusalén, donde vas a habitar con el Señor para siempre. El Señor dice que vamos a entrar a un reposo. Eso está en Hebreos 4. Podemos leer desde el 7. Otra vez determina un día diciendo hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Dice el 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y sabes cuál es? Venir a Cristo. Vengan a mí y hallarán reposo. Aprendan de mí y hallarán reposo. Entonces, el que esté cargado y trabajado, venga a Cristo, porque yo voy a hacerlo descansar. El que aprenda mansedumbre y humildad, que de parte mía también va a descansar su alma. Entonces, ¿cuál es el reposo que nosotros estamos esperando? Cristo. Pregunta, ¿cuántas veces como cristianos estamos turbados? Entonces decimos, Señor, no quiero estar turbado.
aprende mansedumbre y humildad. Aprende mansedumbre, aprende humildad. Vamos a aprenderla, vamos a pedirle al Señor, oye Señor, yo creo que te he abierto la puerta de mi corazón, pero no te he dejado pasar más que de la sala. No conoces los cuartos, no conoces la cocina, no conoces el patio, no conoces. Mira, regresa a Mateo 11, ve cuántas veces habla de un reposo, 11, 28 y 29. Porque quizá tú hoy viniste, estás atribulado, bueno, voy a ser cristiano, pero realmente estoy buscando un trabajo, porque no tengo dinero, porque no tengo tiempo para venir, ya no voy a tener tiempo los domingos. No, no tienes dinero porque no diezmas y porque no ofrendas. Eso no tiene nada que ver con que tú busques otro trabajo. Número 1. Número 2, tú puedes buscar el trabajo que quieras, todo está en saco roto. ¿Por qué? Porque no eres fiel. ¿Por qué no eres fiel? Porque no tienes gratitud. ¿Por qué no tienes gratitud? Porque crees que te mereces todo. Porque tú dices que tú te mereces todo. Yo me merezco tal cosa. ¿Sabes qué nos merecíamos nosotros? La cruz. Pero la tomó Cristo en nuestro lugar. Yo me fascino la gente que me dice, encontré trabajo, pastor, pero ya no puedo ir a la iglesia. Digo, wow. Tu padre el diablo te lo dio ese. Claro. Porque tu Padre Cristo no te va a permitir que el domingo, que es el día que tú puedes dedicarlo a pasar con tu familia y a servir a Dios, tú vayas a trabajar. Pero si no eres fiel, tienes que ir a trabajar. Y yo te voy a decir, ve. ¿Yo qué? Vengan a mí, dice el 28, nuevamente, todos los que están trabajados. No tengo trabajo, mi esposa y yo estamos peleando, nuestros hijos no obedecen, nos están botando de la casa, lo que sea. Vengan a mí todos estos que están trabajados y cargados. Y yo, ¿quién es yo? Jesús. Os haré descansar. Número 1. Os haré descansar. Número 2. Lleven mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y nuevamente hallarán descanso para sus almas. El Señor te quiere dar el reposo de tus pensamientos, de tus peleas aquí en tu mente, y te quiere dar un reposo de tu ansiedad, de lo físico también. El Señor quiere bendecirnos, indudable. Yo no te estoy prometiendo y piensa en una casa grande y te la va a dar Dios. No sí, yo pienso en una casa grande, la mansión eterna que está en los cielos. Digo, voy a preparar moradas y buenas moradas para ustedes. Pero en esta vida, no, varón, dice que teniendo pan y techo estemos contentos y abrigo. Y que no estés afanado por nada. Si lees bien la Biblia, en Mateo 6, lees todo ese capítulo con tus ojos de cristiano humilde y manso, no caes en esos cuentos. No caes en esos circos. Y Dios te quiere prosperar, sí, pero no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es salvarte. La prioridad de Dios es perdonarte, la prioridad de Dios es limpiarte, la prioridad de Dios es restaurarte, la prioridad de Dios es que llegues y termines tu carrera, llegues a la vida eterna. ¿Y cómo lo voy a hacer? Enyugado con Cristo. Pastor, el espíritu del alcoholismo no me suelta, claro. No te suelta porque todo el día tu cabeza está rebelde contra Dios. No es verdad. ¿Quieres que le pregunte a tu esposa? Porque ahí es tu certificado de tu cristianismo. ¿Quieres que yo le pregunte a tus hijos? Yo puedo saber cómo se está comportando un papá viendo el rostro de su esposa. Y cómo se está comportando viendo el rostro de sus hijos. Yo lo puedo saber. Porque eres la cabeza, y si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. ¿En qué iglesia habían oído eso? No, ni me lo digan, en ninguna. En ninguna. Seguimos. Isaías 66, 2. Si la cabeza está mal, que es el marido, el cuerpo está mal. Isaías 66, 2. Mi mano, dice el Señor, hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es
pobre y humilde de espíritu. ¿Qué es ser pobre de espíritu? ¿Puedes apuntarlo? El que reconoce que sin Dios no puede hacer nada. Pobre de espíritu. El que reconoce que sin Dios su vida es inútil, no puede hacer nada. Eso significa pobre de espíritu. Dice Dios, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que honra a Dios, un hombre que le da lugar al Señor. Amén. 57, Isaías 57, 15. Mira cuántos versículos de humildad tiene el Señor. Dice, porque así dijo, 57, 15 de Isaías, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dilo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces de nada sirve que tú llegues a la iglesia. Tengo problemas, Señor, estoy cansado, estoy cargado, estoy trabajado, toma mi carga, permíteme estar en tu yugo, pero no quiero aprender mansedumbre y humildad. Entonces te quedaste a la mitad, tibio, ni frío ni caliente, tibio. Hace 5 años, en este lugar, Dios nos dio la palabra, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y ese día yo estaba bien contento, hicimos un seminario, cantamos, danzamos, la gente terminó, wow, ahora sí sé que Cristo es la esperanza, Cristo va a hacer la obra, Cristo va a salvar a la familia, Cristo, 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 Cristo. Después de semanas desaparecieron 30 familias. Y yo dije, Señor, ¿y por qué? Lucas 4:31. Súper importante ese versículo. Por si tienes algo de fariseo, pues hoy aprovechas mandarlo al infierno eso. En el nombre de Jesús. No me miren a mí si lo dice la Biblia. Algunos me hacen así como Lucas. Dije Marcos, es Lucas. Lucas 4:31. ¿Están allá? Dice que descendió Jesús a Capernaum. Capernaum está junto al mar de Galilea. Y les enseñaba en los días de reposo. Entró a una sinagoga judía. Por cierto, una anécdota, estábamos en Jerusalén, no en Jerusalén, estábamos en Israel, mi esposa y yo, y fuimos a Capernaum, y el guía dice, esa es la casa del pescador Pedro, está quemada, y enfrente había una sinagoga. Yo ya lo vi y me imaginé porque tenía toda la característica, pero no tenía techo, estaba destruida, era una ruina arqueológica, y yo estaba sentado, el guía está hablando a 30 metros de mí, y está con el grupo, fuimos 50 de la iglesia de Miami, y el guía está hablando, era un judío de origen argentino también, y dice, ¡mexicano! Y solo yo era mexicano ya. Y digo, ¿qué pasó? ¿Ves esa sinagoga? Sí, era sinagoga donde estaba el endemoniado. Y a mí qué me importa, quién estaba, quién no estaba, y ahí quedó. 12 años después, esta es la sinagoga de la que está hablando Jesús, la que me mostró el guía. Me dice, ¿ves esa sinagoga? Ahí estaba la casa de Pedro, aquí en la esquinita, y a 30 metros la sinagoga, donde Jesús entra y dice esto. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de él, se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Pero, dile a tu vecino, oye, despierta mi amor, no te quiso despertar el pastor toda la prédica, pero aunque sea esta partecita, mantente despierto, mi rey. Y te voy a dar tu lollipop cuando acabe la prédica, tu paletita. El que quede despierto, te doy su paletita cuando termine la prédica, ¿ok? Muy bien. Sí, pues algo les tengo que animar, un lollipop o algo, ¿no? Muy bien. Dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Ahora, 33.
estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, o sea, en español yucateco, un endemoniado. ¿Qué hace un endemoniado sentado en una sinagoga leyendo la ley? Los fariseos les encantaba leer la ley, les encantaba sepulcros blanqueados, les encantaba poner cargas, pero no hacían nada de lo que estaban diciendo. Entonces ahí estaba ese endemoniado. Y cuando entra Jesús, ese endemoniado exclama, que es grita a gran voz y dice: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Israel. Mira lo tremendo, ¿ah? Y Jesús le reprendió y le dijo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole al que lo tenía, ¿no?, en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: oh, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos de la tierra. Pero ¿sabes qué? Nadie se convirtió. Por fariseos. Nadie. Así que si tú eres un fariseo o un religioso, o yo quiero ser un fariseo o un religioso, no va a pasar nada. Vamos a saber la ley, vamos a hablar la palabra, vamos a predicar. ¿Y qué? Mateo 7:21. Por eso ese día que yo salí bien contento de acá y la gente feliz y todo, lo único que no sabían que el chamuco que tenían adentro se los iba a llevar de la iglesia. Porque ahora que sabían que iba a estar Cristo en nosotros, esperanza y gloria, dijeron: no, ya no cabemos ahí. Hay que buscar una iglesia donde no nos presionen tanto. Por poco me convence de ser cristiano, Pablo le dice a Agripa. Por poco. Ay, siquiera, por poco y nos volvemos cristianos en vida del manantial. Gracias a Dios que nos fuimos. Dice Mateo 7:21. Dilo conmigo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando nos presentemos ante el trono de Jesús, ante el trono de Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Predicar, ¿verdad? ¿Acaso en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Acaso en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes por qué? Porque vivieron un cristianismo de apariencia, pero nunca le dieron oportunidad a Cristo de vivir en ellos y de aprender mansedumbre y humildad. Escúchalo bien: si no empezamos por ser mansos, nunca nos vamos a dejar enseñar humildad. Nunca. ¿Por qué? Porque el que no es manso, ¿por qué va a querer ser humilde? De ninguna manera. No lo va a hacer. En el Antiguo Testamento, en el libro de Sofonías, no era una tía. Busquen Sofonías, está de los últimos libros, antes de Ageo, antes de Zacarías. La tía Sofonías. Sofonías 2:3. Estamos terminando con este versículo. Buscad a Dios, ¿quiénes? Todos los humildes de la tierra. Buscad a Dios, todos los humildes de la tierra, los que pusieron por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día de la ira de Dios cuando venga sobre vosotros. Quizá. Busca, ¿sí encontraron Sofonías o no vino en su Biblia? Puede haber Biblias falladas, ¿no? Sí.
No le vayas a poner así a tus hijos. Sofonías. Muy bien. Quizá seremos guardados en el día del enojo de Dios. Humildad y mansedumbre. Así que en esta predicación dice Colosenses 3:12. Mira lo que pide, le dice Pablo a los colosenses. Colosenses está un poquito más fácil de encontrar, ¿eh? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a lo cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y por último, sed agradecido. ¿Quién es aquel que va a ser agradecido? El manso y humilde, el que sabe que todo es de Dios, todo es por gracia, que no lo merecía, Dios se lo regaló y ahora le está permitiendo disfrutar como los que sueñan de una vida nueva en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias por toda esta enseñanza de mansedumbre, de humildad, de benignidad, de paciencia, de quebranto, de venir delante del trono de la gracia, Señor, sabiendo que solamente el que tenga humildad estará frente a ti, Señor. El que viva en mansedumbre, el que pueda clamar el día de hoy que necesita que Cristo sea el que lo enseñe a caminar como una persona mansa, como una persona humilde. Sé tú en nosotros la esperanza de gloria, Señor. Haz en nosotros esa obra. Te bendecimos, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Clamamos a ti para que tú, todo lo que hemos hablado, se vuelva vida en nuestra vida. Nuestras familias, nuestros hijos puedan disfrutar de lo que tú estás haciendo en nosotros y por nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.